Bienvenidas amigas a este su canal Tejidos y Puntos e invitarlas a que visiten el canal y se suscriban a él. Déjenme una manito arriba, comenten, compartan y no se vayan sin activar la campanita de las notificaciones y así no se perderán las novedades y exclusividades que tengo para ustedes. En esta ocasión les voy a enseñar a tejer este cuello amplio y voluminoso, dándole a su chompa un toque especial. Es para un escote cuyas medidas son 28 centímetros de ancho de escote espalda y 6 centímetros de profundidad de escote. Este cálculo y tejido lo podrán ver en la clase número 30. El enlace se los dejo en la descripción. Para este ejemplo, el cuerpo se ha tejido con palito número 6 y la pretina con número 5. Pero al levantar el cuello, lo he levantado con el palito número 5 y he tejido 2 carreras en elástico no 1 y luego he pasado al palito número 6. Como ustedes pueden ver, es amplio y voluminoso. Entonces, amigas, una vez que tenemos listo nuestro escote, vamos a marcar con una lana contraste el hombro izquierdo. Y desde ahí vamos a empezar a levantar los puntos del escote. Primero el delantero y luego la espalda. Todo en punta de jersey. Porque así cualquier detalle, cualquier agujerito o falla que se pueda encontrar en el camino se soluciona en esta carrera. Entonces vamos a empezar. Esto se ha tejido con palo número 6. Vamos a levantar el escote con palito número 5. Los puntos del escote con palito número 5. Así vamos a ir levantando todos los puntos. Acá en esta parte siempre hay unos agujeritos como ustedes ven, entonces acá lo que vamos a hacer es un punto. En esta parte de acá, de la parte recta, siempre hay este problemita. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a tejer un punto retorcido derecho para que así no nos quede hueco, ¿ve? No se ve ningún agujerito por ahí y seguimos levantando. Entonces así vamos a hacer todos los puntos. Una vez que hemos levantado todos los puntos, vamos a tejer 2 carreras de elástico 1-1 con estos palitos número 5 y después vamos a cambiar en la cuarta carrera con palito número 6 y vamos a seguir tejiendo en elástico 1-1 hasta tener un largo de 16 centímetros.
Entonces vamos a hacer esto tejiendo en nuestras agujas circulares hasta que tengamos ese largo. Una vez que hemos terminado de tejer los 16 centímetros de nuestro cuello de elástico 1-1, procedemos a cerrar los puntos como se presentan. Como ustedes pueden ver, esta es la marca del hombro donde se inició la vuelta, entonces ahí vamos a iniciar el cerrado. Para aquellas que no saben cómo se teje la pretina 1-1 ni cómo se cierran los puntos, en la descripción del video les dejo un enlace. Entonces pasamos este punto sin tejer, tejemos el punto siguiente, que en este caso es en revés. Se teje en revés y este punto se pasa por encima. Ahora tejemos en derecho y este punto se pasa por encima. Tejemos en revés y este punto por encima. Y así vamos tejiendo y cerrando los puntos. Tejemos en revés. En derecho. Y traten de tejerlo lo más sueltito que puedan para que cuando se voltee el cuello lo puedan explayar. Se pueda explayar el cuello lo más que se pueda. Y este detalle se lo voy a explicar después cuando terminemos de cerrar todos los puntos. ¿A qué me estoy refiriendo? Vamos a pasar un momentito para este lado para que vean, ¿ves? Ahí. Entonces así terminamos de cerrar todo. Entonces, amigas, una vez que ya han terminado de cerrar todos los puntos, le va a quedar así, ¿no? Como ustedes ven, amplio y voluminoso. Pero si ustedes desean que sea más voluminoso aún, lo que pueden hacer que a la hora que levantan los puntos, en vez de levantarlo con aguja número 5, lo levantan con la aguja número 6, tejen las 2 hileras de elástico 1-1 con ese número y luego lo cambian a palito número 8. Entonces le va a salir más amplio y más voluminoso todavía de lo que lo vemos acá. Atrás nos queda así también, como ustedes lo pueden ver, ¿no? Y nuevamente nos queda así. Entonces, amigas, esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. E invitarlas nuevamente a que visiten el canal Tejidos y Puntos y que se suscriban a él. Y así no se perderán las novedades y exclusividades que les tengo. Hasta pronto.